Listo, Emi. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Emilia García y les hablo en representación de todos mis colegas profesores del Instituto Superior de Formación Docente Santo Domingo. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de charlas. Quiero agradecer en primer lugar a las hermanas de la Congregación Dominicas de la Anunciata por su apoyo, a todo el cuerpo docente del profesorado, a todos nuestros estudiantes, que son el motor de nuestras iniciativas, y por supuesto a todos los colegas de otras instituciones y de todas las familias que con generosidad también nos acompañan. En esta oportunidad, el mensaje que les presentamos no supone una capacitación docente, como hemos hecho en otras oportunidades, sino que tienen el humilde objetivo de acercarnos a ustedes en este contexto tan adverso como extraño y compartir algunas reflexiones que hemos elaborado en el correr de estos meses, tanto desde el ejercicio de nuestra tarea tan inédita en estos tiempos, como desde el lugar humano de los roles personales al interno de nuestras propias familias y de nuestros afectos más cercanos. Por supuesto, ser también vehículo de esperanza. Me refiero a que familias y escuela estamos trabajando muy intensamente en un intento impensado anteriormente de tejer una conexión, valga la imagen, más cercana posible en este escenario de distanciamiento. Es un serio trabajo para seguir cultivando redes de diálogo y contención que acompañen a nuestros chicos, que son nuestros alumnos, alumnas de nuestras aulas hoy virtuales, y que son sus hijos. Por esto hemos titulado este espacio Familia y Escuela Cruzando Fronteras. Las reflexiones del día de hoy nos las acercan la profesora Natalia Cruz, profesora en la enseñanza primaria y licenciada en Ciencias de la Educación. La profesora Miriam Paoloni, también profesora en la enseñanza primaria y psicopedagoga. Y Mariela Forastieri, profesora de nivel inicial, licenciada en Educación Inicial y en Ciencias de la Educación. Todas ellas son profesoras de la casa, nos ayudarán a presentar algunos temas relacionados con nuestras prácticas docentes en el contexto del aislamiento y los recursos para sobrellevar las dificultades que se presentaron y se presentan. Desde ya les agradezco su atención y por supuesto podrán expresar sus comentarios en el chat. Muchas gracias y los dejo en compañía de Natalia. Bueno, muy buenas tardes. Pensando esta charla que hicimos empezar a hablar de este tiempo de excepcionalidad, un tiempo que en realidad podríamos llamar de excepcionalidad, y decimos podríamos porque las novedades, las cosas y los hechos que irrumpen, a veces nos lleva tiempo poder nombrarlos adecuadamente. En un principio identificarlos hasta poder darles una entidad y elegirles un nombre. Este tiempo, como decíamos, de excepcionalidad, de ruptura, de irrupción de lo nuevo, de alguna forma nos desarma, nos interpela, nos hace cuestionar prácticas, instituciones, están instituidas y a tal punto que no podemos verlas. Empezamos a poner en pregunta aquello que era incuestionable. Por ejemplo, la escuela, la materialidad del aula para las clases, algo que nos parecía impensado en febrero o los primeros días de marzo. Inclusive la escuela, ¿no? como institución, nos cuesta dejar de pensarla desde la materialidad, pero bueno, la escuela es eso, es una institución, no es natural, no existió siempre, podría entonces tomar nuevas formas e inclusive dejar de existir. Entonces todo este tiempo de excepcionalidad lo que hace es hacernos poner en pregunta cosas que no nos cuestionábamos. Frente a esta irrupción de lo nuevo, en principio, el mundo, el sistema educativo argentino en general y nuestra escuela en particular, en principio tuvo una reacción, y más tarde una respuesta. Decimos una reacción porque la reacción es más del orden de la rapidez, un volantazo, un ubicarnos en esta nueva situación. Y con el tiempo, teniendo más claro el panorama, una respuesta más elaborada en el orden de la intención.
Entonces, en este escenario que se nos desarmó, ¿no? En un escenario donde perdimos la cotidianeidad y la materialidad de la escuela, nos pasó que, siendo la escuela un marco que organiza la vida en cuanto a los tiempos, en cuanto a los espacios, tuvimos que reubicarnos, perdimos rutinas. La escuela, al ser un marco que organiza y nos llena de rutinas, permite que no tengamos que tomar decisiones a diario. Sabemos a qué hora levantamos, a dónde ir, y cuál va a ser nuestro itinerario de materias durante el día. Bien, todo eso, con esta situación, se perdió, porque tuvimos que, de alguna forma, abandonar el telón de fondo que es la escuela y nos transmitía seguridad, comodidad. Entonces, en esta pérdida de lo conocido, una pérdida que tampoco teníamos idea de cuánto iba a durar, pudimos habernos quedado en el lamento o ver la oportunidad. Y estos pensamientos los vamos a centrar en estos minutos en dos categorías, y la ruptura de esas dos categorías, la categoría de tiempo y la categoría de espacio. La categoría de tiempo, relacionado con esto que recién mencionaba, de un cronograma propuesto por la escuela, un organizador de la rutina diaria de cada persona. Eso ya no está más. Antes tal vez eran 4 horas diarias en la escuela y de repente pasa a ser una duración indeterminada, no necesariamente una frecuencia diaria. Es más, si lo pensamos a nivel país, como país nos empezamos a pensar en plazos de 15 días, ¿no? Que era cada nuevo anuncio, si continuábamos o no continuábamos. Entonces, frente a una perspectiva de pensar todo un año, porque de hecho la escuela se mide en años, primer año, segundo, en cada uno de los niveles, empezamos a pensarnos en 15 días. Y esto reorganiza toda la cuestión, tanto al interior de la escuela como al interior de las familias. Esto con respecto al tiempo, y con respecto al espacio, ocurre algo muy particular, porque siempre pensamos, al menos en los niveles obligatorios, las clases dentro del aula, con la materialidad propia del aula. Los pizarrones, los pupitres, el aula como espacio de encuentro, de recreo, en el patio, el buffet, ¿no? Todos espacios de la escuela que eran espacios de encuentro, aparte de otras cuestiones. Y con respecto a esto, empezamos a, tal vez no a pensar, ¿no? Pero a vivir, a vivenciar y a transitar clases dentro de las casas. Y con esto los invitamos a pensar en 2 dimensiones del espacio. El espacio diseñado y el espacio recorrido. El espacio diseñado justamente en torno a la materialidad y la función para la que fue pensada ese espacio. Un aula fue pensada para dar clases, por eso el pizarrón, los pupitres dispuestos en determinada forma, pensando en una situación de clase. Esa es la función para la que fue pensada un aula. Con esta situación de aulas vacías y todos en nuestras casas, se cambia la función de, por ejemplo, el living de nuestra casa, nuestras habitaciones, o los distintos ámbitos de una casa que fueron diseñados y pensados para otra función. El living de una casa no tiene pupitres, no tiene pizarrón, o no tenía. ¿Por qué? Porque su mobiliario estaba en función de aquello para lo que había sido pensado ese ambiente. Con este desarme de la escuela, tal como estoy unos segundos atrasado. El espacio diseñado living empieza a ser recorrido de otra manera, empieza a ser recorrido como aula. Y acá tenemos la primera distancia, el primer divorcio entre el espacio diseñado y el espacio recorrido. El espacio recorrido está justamente relacionado con las acciones que los actores realizan en ese lugar. Entonces, por eso hablamos de una distancia, un espacio pensado para compartir con la familia, mirar una película, pasa a ser el salón de clases y un punto de encuentro a través de una pantalla. Estamos en casa, entonces, desde marzo, y estamos y somos, ¿no? En casa, y vamos a permitirnos este juego de palabras, porque estamos en casa pero cumpliendo nuevas funciones. En casa somos madres, padres, hijos, hermanos. Ahora también empezamos a ser
estando en casa, estudiantes, docentes, compañeros. Esto es así porque hay una simultaneidad de funciones. Quienes somos docentes, seguimos siendo madres y dando clases. Quienes son estudiantes, pasa lo mismo. Inclusive, quienes somos madres y padres de niños en edad escolar, también somos hasta facilitadores de dispositivos tecnológicos, por ejemplo. Lo que sucede en las casas es que empiezan a ser intervenidas por dispositivos, por mobiliario más relacionado con las escuelas. Pensemos en cuántas casas quienes pudieron adquirieron nuevos dispositivos o dispusieron las cosas de otra manera, inclusive organizaron las agendas escolares, ¿no? La agenda diaria, que no haya, si es posible, muchos encuentros sincrónicos en el mismo momento por un tema de disponibilidad del Wi-Fi o pedir silencio, porque el telón de fondo es la casa con los ruidos y la dinámica de una casa, pero simultáneamente estamos desempeñando otras funciones. Entonces, en nuestras casas compartimos tiempo, compartimos espacio, socializamos y damos publicidad a nuestras funciones, porque con quienes convivimos no nos conocían en el rol académico. Y nuestros estudiantes y docentes tal vez no nos conocían en la situación de casa, con el telón de fondo familiar. Seguramente en muchos encuentros los docentes hayan sido interrumpidos por sus hijos, alguna mascota, el timbre que sonó, y esta distancia, ¿no? En la que se empiezan a aparecer, ¿no? Tímidamente indicadores de la cotidianidad, también de alguna manera nos acercan, porque habla de nuestra humanidad. Para ir cerrando estas primeras reflexiones relacionadas con el tiempo y con el espacio, y una escuela que está vacía, pero sigue funcionando en otros lugares, pensados para otras funciones, me gustaría hacer referencia a un comentario de Alejandra Virgin, relacionada con la educación en estos momentos. Ella, al pensar el rol de los docentes, hoy, hace referencia a 3 quehaceres. Uno está relacionado con sostener la presencia, el otro con crear lazos, y finalmente con enseñar. Como distintas etapas sucesivas. En principio, sostener la presencia, estar. Tener registro de un otro, detrás de una pantalla o asincrónicamente con la entrega de un trabajo. Estar. Y registrar la presencia del otro. El segundo punto está relacionado con crear un lazo. Sería el cómo están, ¿sí? Cada vez que arrancamos un encuentro es cómo están, cómo les va yendo con las materias, porque es más, no solamente estar, sino ver cómo está el otro, y registrar la forma de estar del otro. Si está bien, si no se conecta, no estar es ir a buscarlo, preguntarle a los compañeros, hacer que se note la falta de un compañero si esto es así. Entonces, como quehaceres y desafíos en este tiempo, sostener la presencia, crear lazos, y finalmente nos habla Alejandra Virgin de enseñar, que sería aquello que nos convoca, pero que no es posible sin una presencia y sin un lazo. Entonces, mediante las pantallas ponemos nuestro cuerpo, ponemos nuestra voz, nos encontramos, y recién a partir de ese encuentro es que podemos pensar y trabajar con los contenidos. Seguramente Miriam ahora nos va a querer hablar un poco acerca del abordaje de los contenidos desde la virtualidad. Muy bien, porque bueno, justamente a partir de todo este escenario de tanta ruptura con las categorías que conocíamos, hay algo que continúa y es la enseñanza, ¿no? La enseñanza continúa, entonces tenemos que de alguna manera reencontrarnos, recuperar aquellas cosas que son esenciales en la enseñanza, ¿no? Por una parte, la cuestión de los contenidos y de la selección de contenidos, más que nunca
es importante jerarquizar, seleccionar, porque sabemos a ciencia cierta que no vamos a poder abarcar todos aquellos contenidos que habíamos previsto al comienzo del año. Eso nos pasa inclusive en tiempos de presencialidad, siempre es difícil poder abordar un programa, entre comillas, con el alcance que le queremos dar, con la profundidad que le queremos dar en los tiempos que tenemos. En este momento eso es más importante que nunca, y esa selección tiene que ser en torno a contenidos que sean potentes para, digamos, generar en los chicos ciertos aprendizajes bien sólidos que den lugar más adelante a nuevos aprendizajes, ¿no? En diferentes jurisdicciones del país, esto también tuvo diferentes niveles de definición respecto de qué contenidos priorizar. Pero más allá de lo que indican las autoridades de cada jurisdicción, siempre es digamos, la decisión del docente la que le da la última impronta a esta selección, ¿no? Entonces es necesario ser muy cuidadoso, y también es necesario establecer acuerdos, ¿no?, con aquellos docentes que ya han sido docentes de nuestros alumnos, aquellos docentes que lo serán en años anteriores, porque sobre todo a esta altura del año estamos pensando en una continuidad, en un sostenimiento de la enseñanza, no solo dentro de este ciclo lectivo, sino ya también en vistas al ciclo lectivo que continúa, ¿no?, cuando ya tenemos también una definición acerca de que esto se va a dar a modo de unidad pedagógica, ¿no? Entonces se vuelve muy importante el establecimiento de acuerdos, las articulaciones y la secuenciación de los contenidos, la articulación de las propuestas, de un año al otro, y también al interior de cada una de las propuestas que los docentes presentamos en nuestras clases, asincrónicas o sincrónicas. Una actividad aislada puede parecer muy interesante, muy valiosa, pero justamente si queda aislada pierde la fuerza que implica poder conectar con los saberes con los que los chicos ya disponen y con otros saberes que puedan construirse después, ¿no? Entonces, más allá de que se dispone de mucho material ofrecido también por distintos organismos de gobierno, es importantísima la mediación del docente con ese material para articular eso con lo que saben nuestros alumnos, ¿no? Digamos, no hay, los materiales que están pensados para un colectivo pueden resultar inaccesibles muchas veces para nuestros alumnos si no hay una mediación docente, ¿no? Eso inclusive puede pasar hasta en una misma página de un libro de texto. Entre una actividad y la siguiente de una página del libro puede haber tanta diferencia en la complejidad que es necesaria una mediación del docente, ¿no? Y no hay material impreso, ni sugerencia, ni aporte, ni aplicación, digamos, que reemplace esa necesaria gestión del docente en el tratamiento de los contenidos como para poder acercarlos de la manera más adecuada posible a nuestro alumnado, ¿no? Esto, por otro lado, también en esa selección hay una cuestión que tiene que ver con la cantidad de actividades, la cantidad de tarea, la exigencia. Digamos, en un primer momento, decía Nati, hablaba de la reacción, ¿no? Cuando comenzó el aislamiento. En un primer momento, también lógico por el momento del año en que comenzó el aislamiento, la primera reacción desde el punto de vista de la enseñanza fue, bueno, repasar, porque teníamos la perspectiva de poder volver pronto y retomar la continuidad de la enseñanza en la presencialidad, de repasar, de reforzar saberes que los chicos ya tenían, pero bueno, en algún momento se hizo necesario avanzar con todas las dificultades que eso implica, ¿no? Estando las familias también comprometidas en la educación, en la enseñanza de contenidos escolares, ¿no? A sus hijos. Entonces, la cuestión de la cantidad de tarea, que ha traído no pocos conflictos, digamos, y que es una cuestión difícil de dirimir, porque puede haber diferentes opiniones respecto de cuántas actividades, con qué frecuencia, con qué exigencia, digamos, pero
quizás para dar alguna respuesta en ese sentido haya que poner el foco justamente en el sentido de las actividades, ¿no? ¿Para qué estamos ofreciendo esas propuestas a los chicos? Digamos, si solamente se trata de dar actividades o si realmente estamos buscando, como decíamos antes, aprendizajes en torno a temas que sean potentes, y en ese sentido es mucho mejor poco y bien que mucho y mal, ¿no? Por otra parte, no todos los chicos tienen todo el tiempo el mismo ánimo, los mismos saberes anteriores, digamos, los mismos saberes previos, el mismo apoyo en casa, la misma disponibilidad, y no por falta de voluntad, sino porque justamente las organizaciones familiares son completamente diferentes de un hogar a otro, y no siempre es posible estar de alguna manera apoyando lo que los chicos están realizando en sus casas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hay que considerarlas, y por sobre todo, hay que considerar que en este momento el bienestar de los chicos es mucho más importante que su rendimiento académico, ¿no? Entonces puede haber momentos donde no estén cumpliendo con todo, y eso puede estar bien, porque no todo el tiempo todos los niños tienen la energía necesaria como para poder afrontar todas las tareas escolares, los niños y sus familias, por supuesto, ¿no? Y eso puede ser solo un momento que hay que sostener también pacientemente, ¿no? En este sentido, un poco nos tenemos que tener paciencia todos, familia, escuela, en pos de el bienestar de los chicos, ¿sí? Por otra parte, hay algunos niños que siempre están como muy motivados, o por ahí resuelven muy rápido las propuestas escolares. Entonces una alternativa a esto es que haya propuestas optativas, digamos, que no todo sea obligatorio para todos, pero al mismo tiempo que haya opciones para aquellos niños que están con más ganas, más motivados, con más ganas de hacer tarea, porque esto también pasa en la presencialidad. Hay chicos que van a la escuela y realmente tienen mucha conexión con lo escolar, y hay otros que no, y esto también tiene que ver con la diversidad de nuestros niños, ¿no? Entonces poder contemplar eso en el ofrecimiento de las propuestas sin generar una carga excesiva para todos, pero al mismo tiempo ofreciendo posibilidades para aquellos que sí quieren o pueden abordarlas, digamos, ¿no? Y por otro lado, una cuestión, y yo creo que una de las que más nos pesan, no sé si es pesan la palabra, pero nos cuestionamos permanentemente los docentes, tiene que ver con la evaluación. Más que la evaluación, la pregunta de si nos están entendiendo, de si están aprendiendo. Digamos que hablando de recuperar o de reencontrarse con conceptos conocidos, yo creo que en este momento como nunca, respecto de la evaluación, volvemos al concepto de evaluación formativa, donde la evaluación tiene mucho más la función de poder realizar ajustes y mejoras en la enseñanza que calificar, ¿no? En lo personal pienso que quizás es una de las ventajas. Uno extraña mucho la presencialidad, pero al mismo tiempo quizás una de las ventajas de este contexto es que, digamos, el principal motivo para aprender no sea sacar una buena nota, sino justamente la sola alegría de aprender, por el interés por el conocimiento mismo, ¿no? Por otro lado, respecto de la evaluación, también juegan las representaciones que los distintos actores tenemos sobre lo que es evaluar, ¿no? Los maestros estamos muchas veces, y ahora más que nunca, pensando en esto, en evaluar para ajustar la enseñanza. Las familias y los niños muchas veces quieren, digamos, que la tarea esté bien hecha para poder tener una devolución positiva o una calificación positiva. Y en ese afán
hay todo un abanico, ¿no?, de intervenciones familiares que pueden ir desde dejar al niño completamente solo hasta reemplazarlo por completo en la resolución de las actividades, ¿no? Y esto también, en realidad, es algo como para pensar, o sea, los niños necesitan, por supuesto, ayuda muchas veces, pero poder ayudarlos lo justo, tolerar los errores, poder alentar a los niños a que pregunten sus dudas, digamos, todo esto es valioso no solo por la autonomía, digamos, intelectual del niño, sino también porque a los docentes nos ofrece una visión un poco más realista de lo que están entendiendo, de lo que están aprendiendo, porque justamente a partir de las preguntas de los niños, a partir de sus errores, es donde nosotros podemos obtener una información de lo que saben, ¿no? Y una información de aquellos aspectos que necesitan ser revisitados, digamos, como para poder seguir avanzando en el aprendizaje, ¿no? Entonces, esta tensión siempre existió en la escuela, una tensión necesaria, digamos, por los tiempos de los que disponemos, entre tener éxito y comprender, ¿no? A veces aprendemos algo rápido de memoria para que me vaya bien en la prueba, pero no entendí nada, y en realidad ese tipo de aprendizaje es como muy estéril, si se quiere, ¿no? Se olvida pronto. En cambio, lo que se aprende con sentido, a pesar de los errores, es algo que tiene muchas más chances de perdurar en el tiempo y de volverse realmente un aprendizaje. Y por otro lado, también es importante contar con algunos momentos de sistematización de los conceptos que se fueron trabajando, ¿no? Como para que los chicos puedan revisitar, digamos, aquellos aprendizajes que consideramos en un grupo que se han trabajado bastante, ¿no? Así que bueno, justamente volviendo a la cuestión de lo esencial en la enseñanza, ¿no? Estas cuestiones, los contenidos, cómo los seleccionamos, cómo los secuenciamos, cómo tratamos de evaluarlos para poder hacer mejoras, ¿sí? Son aquellos elementos de la enseñanza que conservamos contra viento y marea, ¿no? Pero ahora debemos valernos de otros recursos, otras herramientas para poder afrontar, digamos, estos aspectos, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos a Mariela, que nos va a hablar un poco de estas herramientas. Bueno, sí, gracias, Miriam. Muy interesante, chicas, los que estuvieron contando. Es esto, poder pensar que a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio, pensamos al aula virtual como una extensión del aula real para poder garantizar la educación y esta continuidad pedagógica, ¿no? Entonces, lo que nosotras, las docentes, pensamos, voy a compartir pantalla, y pensamos en estas herramientas del entorno digital para poder potenciar estos aprendizajes en los alumnos, ¿no? Entonces implementamos estas tecnologías de la información y de la comunicación, que son los diferentes dispositivos con los que estamos acostumbrados, dispositivos electrónicos con los que estamos acostumbrados a manejar, los teléfonos, los celulares, las computadoras, las tablets, ¿no? Y obviamente son dispositivos que los chicos están muy acostumbrados, es como un recurso que está naturalizado en los chicos, pero a los adultos quizás cuesta más la inclusión en las prácticas educativas, ¿no? ¿Por qué surgen, no? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué surgen, no? A partir de la globalización y de los diferentes avances y cambios que hay a nivel mundial, también obviamente repercute en el ámbito educativo. También hay un marco legal que, por ejemplo, es en este caso la ley 26.206, que está sancionada en el año 2006, que nos dice que los alumnos tienen que producir conocimientos
¿sí? Los alumnos específicamente dicen que los alumnos tienen que convertirse en productores de información y de conocimiento, y que la escuela es un espacio para poder explorar estos lenguajes. Aparte, están los diseños curriculares específicos del nivel. En el nivel primario hay un módulo TIC, y en el nivel inicial está el área de enseñanza específica, que es de educación digital, programación y robótica, y ambos diseños curriculares tienen el enfoque de poder trabajar estas tecnologías de la información y de la comunicación transversalmente en todas las áreas. Y estos diseños nos hablan de una alfabetización digital, iniciar a los niños, iniciar a los alumnos en este camino con la tecnología. Porque ¿cuál es el desafío para los docentes? No nos podemos limitar solamente a la promoción de la cultura, sino tenemos que incluir los diferentes lenguajes digitales en los que esta sociedad está inmerso. Entonces la escuela tiene que dar esta mirada crítica y brindarle a los alumnos estas competencias y las habilidades que son necesarias para desenvolverse en la sociedad. Hay un cambio de paradigma, hay un reposicionamiento del rol docente, porque debe incorporar estas tecnologías de la información y la comunicación de manera transversal a todos los contenidos y a todas las áreas de enseñanza. Entonces acá hay algo importante, una aclaración importante. Hay que hacer una articulación entre una innovación instrumental y una innovación pedagógica. No es necesario que el docente sea un especialista en computación, o sea, ingeniero en computación, ingeniero en informática, ¿no? Sí tiene que empezar a incorporar, seguir profundizando sobre diferentes herramientas tecnológicas, pero también tiene que aprovechar todo esto que nos ofrece la tecnología e incluirlo y articularlo con todo eso que sabe, con toda esa experticia que tiene, porque no me sirve nada que sepa mucho sobre tecnología si yo no lo sé utilizar en el aula, ¿no? Entonces, así seremos líderes en el cambio y en el entramado social en que nos encontramos. Entonces, bueno, esta sociedad nos exige adaptarnos a estos cambios. ¿Cómo? Bueno, utilizando diferentes herramientas digitales que se usan en la escuela. Yo les voy a dejar después abajo, o en el chat, abajo del video o en el chat, les voy a dejar una carpeta compartida con todo este material que tengo, porque también hay un montón de herramientas para utilizar en el aula o en la sala, ¿sí? Entonces después ahí tenemos nuestra moderadora que lo va a compartir en el chat. Bueno, hay un uso de tecnologías en el aula con una intencionalidad pedagógica, que es lo que por eso se diferencia la utilización de tecnologías en la escuela que lo que es en el hogar. En la escuela le damos otra intencionalidad, y eso es lo que le tenemos que enseñar a los chicos y a guiarlos, porque hay diferentes usos con estas tecnologías. Y acá les dejo un montón de ejemplos y un montón de cosas que podemos hacer con esas tecnologías. Y tenemos que pensar en estas herramientas desde las prácticas escolares. Tenemos herramientas de presentación. Yo se las nombro así muy por arriba, porque después van a profundizar leyendo la presentación que les hice, pero muchas de ustedes, muchas de las docentes, ya han incursionado en algunas de estas herramientas, y en otras quizás no tanto, pero bueno, van a empezar a incorporarlas en sus prácticas. Herramientas colaborativas, también hay herramientas de audio, herramientas de video, herramientas de dibujo, de imagen y de creatividad, herramientas de escritura. Y estas herramientas son algunas de las que podemos encontrar en Internet. Será conveniente tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? De fácil uso. Nosotros decimos que sean amigables, tecnologías intuitivas, que sean de fácil manejo, ¿no? Muchas profes
nos hemos recomendado tal o cual herramienta, y quizás eso también ayudó un poco a poder implementarlas en nuestras prácticas, ¿no? El idioma de origen también es importante, si lo puedo traducir o no en español, porque muchas veces se dificulta esa cuestión. Si el trabajo se puede hacer en línea, o se puede o se puede descargar en la computadora, ver estas ventajas y desventajas, porque si bien son herramientas que podemos utilizar en línea, también tenemos que pensar que son herramientas que después podemos llevar a la presencialidad, ¿no? También les dejo propuestas de actividades con dispositivos móviles para nivel inicial. En las últimas diapositivas van a ver que hay enlaces o hay hipervínculos, también como se llaman, que los va a redirigir a páginas donde están específicamente cada herramienta detallada. En este caso de educación inicial, tenemos herramientas para salas de 3, 4 y 5 años, ¿sí? Con diferentes propuestas y análisis didáctico de diferentes actividades implementadas. Aclaro que es para nivel inicial, pero las chicas de primaria también pueden ver, porque hay herramientas que son originales y que son novedosas, y que también pueden incluirlas en sus prácticas. Otro de los enlaces que tienen es el Plan Integral Aprender Conectados, que es el plan que implementó la provincia de Buenos Aires a partir de la reforma del diseño curricular. Y bueno, en esta foto, por ejemplo, ustedes ven los dispositivos móviles relacionados con las tecnologías que fueron enviados a los jardines estatales de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, también pensando en la educación digital del nivel primario, pensando en las competencias de educación digital, orientaciones pedagógicas y programación y robótica, también tienen otro enlace con diferentes sugerencias y diferentes herramientas digitales para poder trabajar. Bueno, acá hay otro ejemplo. Como adultos nos sentimos impactados por la manera en que los niños se relacionan con los medios y las nuevas tecnologías. Y como educadores, además sentimos la necesidad de intervenir en esa relación, tendiendo alternativas que nos permitan acompañar a los niños en su desarrollo y al mismo tiempo aprovechar el potencial de estos objetos culturales para tornar más significativas las experiencias que les brindamos en el contexto escolar. Y acá vamos a hacer un gran trabajo colaborativo todos. Ustedes que están escuchando, nosotras, las profes, todos los profes del instituto, todos los que quieran colaborar, les puse acá un enlace, un repositorio colaborativo, que ahí hay una aclaración que dice en proceso. Es un repositorio colaborativo de herramientas digitales, sistemas de gestión de aprendizaje y plataformas de videollamadas. Cuando ustedes cliquean sobre el enlace que va a aparecer en el documento que les voy a compartir, se va a abrir una carpeta de Google Drive, ¿sí? Donde está el PowerPoint que yo les compartí recién, y se va a abrir este cuadro, ¿sí? De herramientas digitales que van a tener, por un lado, en una columna, las características de la herramienta digital que utilizamos, y del otro lado el tutorial para utilizar herramientas si es que no lo sabemos usar, ¿sí? ¿Por qué es colaborativo? Porque se puede editar, porque cada uno de ustedes puede ampliar este cuadro colaborativo, llenarlo de herramientas digitales, y entre todos hacer una gran comunidad de aprendizaje, que es a lo que llevan estas tecnologías de la información y comunicación. Realizar con todas estas herramientas una transposición didáctica que esté mediada por todas estas tecnologías, que es el gran desafío que tenemos nosotros como docentes. Desde esta perspectiva, los educadores son productores de conocimiento continuamente dedicados a la experimentación e innovación pedagógica en colaboración con sus colegas y los expertos externos para producir nuevos conocimientos sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje.
Bueno, esa es el enlace para la carpeta. Voy a dejar de compartir. Y bueno, y a partir de estas reflexiones que nosotras planteamos, cabe preguntarnos si el COVID es una oportunidad para poder pensar en una escuela diferente, ¿no? ¿Qué pasa también con estas prácticas? Si podemos recrearlas a partir de toda esta transformación que observamos, y repensar y pensar que la escuela no va a ser lo mismo que antes, ¿no? Entonces, esto un poco también lo planteamos con nuestras alumnas de formación docente, y quizás también podemos tomar como referencia algo que dice Tonucci, que es un pedagogo italiano, que dice: tenemos que aprovechar esta oportunidad para lanzar una idea nueva de una escuela que corresponde a lo que nuestra sociedad necesita. Y esto es lo que constantemente queremos transmitirle a nuestras alumnas, ¿no?, de formación docente, poder contextualizar nuestras prácticas cotidianas y adaptarlas a todas las transformaciones que van sucediendo en nuestra sociedad. No sé, Natalia, si vos nos querés decir algo al respecto. Desde el campo de la práctica, pensar las residencias y las prácticas docentes en este contexto, sin lugar a dudas. En principio, bueno, es un desafío, y especialmente, digo, pensando en el último año. Va a ser un año especial para los últimos años de todos los niveles. Si nos centramos en formación docente y las residencias, es un año lleno de expectativas. Es un año en el que se espera entrar a las aulas, pasar mucho tiempo ahí, y también ir adquiriendo el pensamiento práctico del docente, un conocimiento que es propio del aula, que está relacionado con caminar el aula, medir la propia voz, las pausas, estar con un grupo en simultáneo, trabajar con grupos más pequeños. Son todas herramientas, capacidades, adquisiciones muy propias del terreno. Acá entra la gran tensión, porque tenemos prácticas sin terreno, o sin terreno en escuelas, material. Obviamente no es lo óptimo, nos puede quedar sabor a poco, pero ¿dónde está la oportunidad en todo esto? En principio, recordar que tenemos que garantizar el derecho, o sea, de nuestras así como garantizamos el derecho de nuestros estudiantes de los demás niveles obligatorios con la continuidad pedagógica, también garantizar el derecho de nuestros estudiantes de nivel superior. Y la gran oportunidad la vemos en la experticia que van adquiriendo en algunas aplicaciones o en todos los recursos que mencionaba Mariela, que tal vez no los manejábamos antes, pero tal vez la necesidad hizo que se formaran de alguna forma comunidades, ¿no?, de estudiantes y de docentes compartiendo recursos, dando algún tip, un enlace, compartiendo el propio material para ir a partir de eso creando y recreando. Entonces, la palabra que se me ocurre, además de generosidad, es solidaridad. De hecho, uno de los comunicados orientativos para la práctica docente del último año plantea la presencia de las estudiantes en la función de acompañantes y ayudantes de docentes de escuelas coformadoras, que bueno, hoy se desempeñan desde lo virtual, ¿no? Entonces, la solidaridad también de aquellos docentes coformadores que abren sus aulas virtuales, Edmodo, la plataforma de Classroom, o codo a codo se ponen a planificar recursos, ¿no? Entonces, ahí de repente estamos viendo nuestro profesorado con docentes que generosamente abren sus aulas, porque antes inclusive hay directivos, ¿no?, que hicieron acuerdos. Acá se ve la generosidad y la solidaridad, ¿no?, como un signo de estos tiempos. Si bien las tecnologías en lo educativo están desde la normativa desde hace tiempo, inclusive en el marco curricular, uno de los ítems es la enseñanza con la tecnología, pero estaba más de alguna forma como optativo, como un recurso auxiliar, y hoy pasa a ser nuestra plataforma, ¿no?, el piso sobre el que empezamos a construir. Y con respecto a esto,
reforzar, ¿no?, esta idea de la solidaridad de los docentes que permiten entrar al aula y empezar a andar juntos este camino que vamos haciendo al andar. Siempre con otros. Otra vez me pasó que estaba muteada, justamente porque siempre con otros, porque sin vínculos no hay escuela, ¿no? Podríamos pensar que escuela se escribe con E de encuentro. Es verdad que puede haber aprendizaje sin enseñanza y enseñanza sin aprendizaje, pero cuando se trata de transmisión de cultura siempre hay un encuentro a través de, digamos, un intercambio de ideas, un ida y vuelta. Si solamente hay un material de conocimiento y solamente va en una dirección, no hay escuela, ¿sí? Para que haya escuela tiene que haber este ida y vuelta, que se puede dar en dos niveles, se da este encuentro, ¿no? Por un lado, estamos hablando de un encuentro en torno a un objeto de conocimiento, y por otro lado también estamos hablando de encuentros entre personas, ¿no? Entonces, si pensamos respecto de aquellos contenidos de aprendizaje o esos objetos de conocimiento que estamos intentando transmitir a nuevas generaciones, digamos que cada vez que se produce ese intercambio en torno a algunas ideas, no importa la edad que tengan nuestros alumnos, hay algo de mágico en eso, ¿no? En esto de poder estar pensando juntos sobre algo que nos trasciende a quienes estamos participando de ese momento de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Por más que estemos detrás de una pantalla o detrás de un material impreso, la propuesta del docente puede ser una ventana. Esta fue una idea que sugirió Inés Dussel en algún momento al comienzo del aislamiento. Puede ser una ventana que él muestre al mundo, ¿no? Los docentes somos un poco mostradores del mundo, invitadores, digamos, a ver el mundo. Y a interesarse por el mundo, ¿no? Más allá de qué área es la que a cada niño le despierta mayor interés. Entonces algo de mágico hay en eso, y los que tenemos la posibilidad de encontrarnos sincrónicamente con nuestros alumnos realmente somos muy privilegiados, ¿no? Porque no todos tienen esa posibilidad. Y quienes no la tienen, bueno, tenemos que acudir al ingenio, que ya lo hemos hecho bastante en el transcurso de todo el año, para buscar algo de ese feedback, ¿no? A través de todas las herramientas que podamos encontrar, mensajes, foros, inclusive retomar, aunque sea un tiempo después, algunos errores de los chicos para plantear una nueva actividad, una nueva propuesta, también implica estar tomando lo que le pasó al otro con el aprendizaje para poder plantear una nueva propuesta. Eso implica justamente esto de encuentro, ¿no? Cada vez que nosotros, aun cuando tomemos materiales digamos, de los recursos que nos ofrece la web, o de los materiales que nos ofrece el gobierno, o de los libros de texto, cada vez que hacemos una modificación, por mínima que sea, en ese material, pensando en nuestros alumnos, ya eso que era para un colectivo, ya se vuelve un ida y vuelta entre nuestros alumnos actuales y nosotros, ¿no? Y ahí es donde se produce ese encuentro en torno al conocimiento que hace a la esencia de la escuela. Y por otra parte, también, digamos, ni hablar del encuentro afectivo, ¿no? La escuela es un lugar donde se crean lazos, donde nos encontramos personas, directivos, docentes, niños, maestranza, padres, digamos, todos los que estamos allí de alguna manera estamos, digamos, centrándonos en lo que es la formación de un niño. Entonces, ese espacio donde creamos lazos, donde los niños se acercan, se diferencian, ¿sí? Al mismo tiempo que se relacionan con nosotros, buscan diferenciarse de nosotros, de sus pares. Es un espacio de autonomía desde el sostén afectivo, digamos, y es importantísimo seguir sosteniendo esos lazos también de las maneras que sean posibles, ¿no? Desde
enviar las tareas con algún mensajito, digamos, motivador, a poder dar espacio en los encuentros sincrónicos, que a veces son pocos en relación a las horas que solíamos tener de clase, poder dar espacio en esos encuentros sincrónicos a las vivencias de los chicos, a sus emociones, validar, digamos, esas emociones en los espacios de encuentro que tenemos, digamos, todo eso ayuda a sostener, digamos, este lazo que constituye a los sujetos y que hace al bienestar de todos, ¿no? De niños y de adultos. En el encuentro educativo, una mirada amorosa del docente puede cambiar por completo el posicionamiento de un niño, de un alumno, ¿no? Y de alguna manera lo que marca siempre el camino por donde ir es el amor, digamos, ¿no? Realmente yo creo que en este momento todos los docentes que están escuchando tienen en su cabeza escenas, imágenes, palabras que tienen que ver con esos encuentros, digamos, en los que uno está sosteniendo con sus niños, con sus alumnos, esos lazos afectivos, ¿no? No voy a abundar mucho más en palabras respecto de esto, sí quería compartir con ustedes un video muy cortito que a mi entender resume todo, resume la esencia de esta escuela como encuentro. A ver, voy a ver si puedo compartirlo ahora y si se escucha bien. Están viendo mi pantalla, supongo. Hola, señor. Hola, señor. Estoy acá en el campo. ¿Qué están haciendo? También quiero mandarle saludos a mis compañeros. Bueno, no sé si se pudo escuchar bien y salió bien, por las dudas lo explico, ¿no? Hay un niño allí que se llama Jeremías, que está en medio de la nada y va hasta un lugar donde tiene señal para mandarle un mensaje a su maestra y decir, hola seño, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Un saludo a mis compañeros, ¿no? Vaya si hay ganas ahí de ese encuentro. Y seguramente eso se da porque hay una maestra que amorosamente genera ese espacio, un niño con ganas, una mamá que lo acompaña, lo filma, le manda ese mensaje a la maestra, ¿no? Hay 2 videos más de este niño, en uno está subido a un caballo leyendo no me acuerdo ahora, creo que es una poesía o cantando, algo así, y en otro dice, mirá cómo hago educación física, y se tira por la lomita, digamos, ¿no? Bueno, esto habla de lo esencial que hace a la escuela, y de este traspasar todas las fronteras entre familias y docentes y niños, digamos que hoy por hoy estamos juntos, y en este sentido, padres y docentes podemos ser un equipo muy poderoso, digamos, en vistas al objetivo más grande al que podemos aspirar, que es el desarrollo pleno de nuestros niños, ¿no? El desarrollo educativo pleno de nuestros niños en todas sus dimensiones, ¿no? Creo que no hay mucho más que decir, esto para mí por lo menos lo resume todo, así que bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a recuperar algunos chats que pusieron acá en YouTube. Primero agradecerles a todas las personas que se conectaron, que nos están apoyando, a nuestros compañeros, a nuestras alumnas, a todo el personal del instituto y a toda la gente que nos está apoyando en esta charla. Acá están agradeciendo por estos espacios de reflexión, por estos espacios para repensar nuestras prácticas educativas. También están otra de las cosas que nos agregan en el chat es esto que comentaba también Natalia en un primer momento, de transformar la casa en nuestros espacios, y bueno, que cada uno tiene un diferente rol, y cambió la dinámica también del hogar, que se transformó también en escuela, ¿no? Acá se ve que alguna alumna pone esto de que pierde esta concentración por estudiar. También pensamos en esto de que
los tiempos virtuales no tienen que ser los mismos que los presenciales, tenemos que repensar también en estas cuestiones, porque no todas las personas que conviven en un mismo hogar tienen acceso a un mismo dispositivo, o no tienen varios dispositivos, entonces hay una persona, hay una computadora para 4 o 5 personas a veces en el mismo hogar, entonces bueno, hay que organizar la agenda, como también antes decía Natalia, ¿no? Habla del reinventarse, esto que bueno, constantemente tenemos que hacer como docentes por estas transformaciones que nos avasallan a veces, porque ¿quién hubiese pensado que este año hubiésemos trabajado de esta manera virtual? O sea, es nuevo para los alumnos, pero también es nuevo para nosotros como docentes, ¿no? Poder repensar y cambiar y desestructurar estas prácticas que ya teníamos como naturalizadas y a muchos les costó poder implementar estas herramientas tecnológicas. Bueno, acá otros agradecimientos, gracias por el amor y la dedicación. Habla bueno, agradecen la iniciativa del repositorio colaborativo, me parece que es interesante que ustedes también hagan su aporte, si bien muchas herramientas seguramente van a ver y van a explorar y van a conocerlas, los invitamos a que puedan explorar esas herramientas que están en ese documento, pero que ustedes también puedan agregar herramientas nuevas, porque constantemente Internet se llena, ¿no? de estas nuevas herramientas digitales, entonces que podamos compartir todos estos conocimientos. Y otro de los comentarios es, bueno, dicen lo hermoso de esta tarea docente es que siempre es nueva, siempre se renueva y nunca se deja de aprender. O también otra de las chicas, Emilia, preguntaba, creo que esto podés responderlo vos, ¿qué pasa con la validación de las prácticas en este contexto de ASPO, ¿no? Y qué pasa, ¿no? con el lugar de la formación docente. Ahí te doy la palabra a vos, Emi. Bueno, como dijo Nati, digamos, la normativa ha ido llegando lentamente porque, bueno, así como a nosotros nos ha afectado en la forma de llevar adelante las prácticas, también creo yo que para las autoridades ha sido muy difícil pensar una normativa que pudiera ser anclada, por así decirlo, o fija, allá lejos en el mes de marzo. Puedan agregar herramientas nuevas porque constantemente... Me parece que hubo como un delay. Sí. Repito la última parte. Decía que así como para nosotros el shock del que hablaba Natalia al comienzo fue difícil de articular y de pensar en acciones veloces, por así decirlo, creo que para las autoridades también llevó un tiempo de evaluación ver cómo iban a instrumentar cuestiones. Solidaridad entre instituciones. Nosotros a trabajo sincronizado con las autoridades de los otros niveles, los docentes a cargo, poder llevar adelante un plan de prácticas de residencia, de práctica 3, iniciales, para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de rendir y de avanzar. ¿Cómo va a terminar esto? No tenemos normativa oficial hasta el momento. Estimamos que así como abrieron un turno de exámenes para el mes de julio y agosto, que tendrán alguna novedad semejante para el próximo turno que se avecina. Pero no hay normativa al día de hoy. Lo que nos dicen es que las prácticas hay que comenzarlas, prácticas de residencia, y que toda intervención que hagan nuestros estudiantes será tenida en cuenta para esta evaluación. Pero cómo será, cómo se dará, en qué momento, todavía no existe una normativa oficial.
Bueno, y con respecto a la charla en sí misma, por supuesto que agradecerles su participación. Creo que han hecho un hermosísimo recorrido, especialmente por todo lo que significó, ha sido como verlo como en una película, ¿no? Todo lo que nos fue pasando desde el mes de marzo, en el que de un día para el otro nos dijeron, hasta acá llegamos, hay que quedarse en casa, hay que cuidarse, hay que tomar otras medidas. En el caso del nivel superior, nosotros no llegamos a empezar las clases. Si bien para los más pequeños fue más que breve el encuentro con sus docentes, nosotros hemos tratado de salir al encuentro de nuestros estudiantes ya a partir y a través de las pantallas. Creo que estas ideas muy enriquecedoras que nos dejaron hoy mis compañeras se traducen claramente en esta cuestión de las ganas que hay, que todo docente lleva dentro. Yo creo que vamos a transitar tanto el día de mañana como el jueves, retomando algunas de estas cuestiones vistas desde otros lugares, desde otros aspectos, pero vamos a ser recurrentes en algunos temas porque hacen a la esencialidad de nuestra tarea. Esto que decían las chicas, de recuperar la esencialidad, no solamente desde los contenidos, sino desde lo que hace a la tarea propiamente humana, que es establecer el vínculo para que un niño pueda acceder al conocimiento de sí mismo y del mundo. Yo les agradezco infinitamente la participación de hoy, a todos los que nos escucharon. Gracias si hubo inconvenientes técnicos, sabrán disculparlos. Gracias también a nuestra compañera Vicky Dinar, que es la que está detrás de las herramientas tecnológicas. Y bueno, Dios mediante, mañana hacemos un nuevo encuentro con otro tema hermoso y bueno, siempre con el objetivo que tenemos de acercarnos y de cruzar esta frontera que evidentemente la estamos venciendo de a poco. Les agradezco mucho y bueno, será hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.